Bueno, redondeamos el concepto entonces, que es el siguiente. La sangre se desplaza en el sistema arterial porque hay un generador de presión que induce un flujo en un sentido. El generador de presión es el corazón. Ese corazón inyecta sangre dentro del sistema arterial, en un extremo del sistema arterial, lo que aumenta la presión en ese sistema arterial. Inyecta la sangre en forma de pulso, en forma no constante, sino rítmica, y esa inyección se traduce en un aumento y disminución de presión en el sistema arterial. Ese aumento y disminución del sistema arterial va disminuyendo, lógicamente va disminuyendo, porque si no tampoco podría haber desplazamiento. El desplazamiento se produce porque a su vez se va produciendo una distribución que va disminuyendo la presión, es decir, la presión se va perdiendo hacia el capilar. Bien, se va perdiendo la presión hacia el capilar. ¿Por qué se va perdiendo la presión hacia el capilar? Porque los vasos se van ramificando y en cada ramificación, cada vaso se transforma en dos, que tienen un calibre menor en cada uno de los dos que salen del primero, pero entre los dos tienen más calibre que el primero. Esto es como ir por una autopista de 5 carriles, y los 5 carriles se dividen y forman dos autopistas de 3. La resultante de esto es que hay 6 carriles en total, pero en cada una de las autopistas formadas, pero, en total, perdón, entre las dos autopistas formadas, pero cada una tiene menos calibre que la autopista que dio origen. De 5 pasé a 6, pero dividí en 3 y 3. Bueno, eso hace que eso se puede entender con vehículos fácilmente. Si vengo por una autopista de 5 carriles y la autopista está repleta y la autopista se divide en 2, y cuando se bifurca el carril del medio se divide en 2 carriles y ahora en vez de haber 3 hay 6, ¿qué va a pasar con la velocidad después de la división? Va a aumentar. ¿Y por qué? Porque el número de autos va a ser menor que circulen en cada una de las autopistas, ¿no es cierto? O sea que yo tengo una autopista que se divide, tiene 6 carriles, o lo hacemos en vez de con 6, lo hacemos con 3. Ahí tengo una división, ¿ven? La de abajo tiene 3 carriles y cada una de las de arriba tiene 2, o sea que acá hay 4 carriles y acá hay 2. Entonces, acá, si circula lo mismo acá que acá, entonces acá vienen 4 autos, acá vienen filas de 3 autos taponadas despacito, pero cuando llegamos acá, el flujo cambia la cosa porque se hace más fluido, porque simplemente hay menos vehículos. Bueno, con la sangre pasa igual, pero con la presión. Hay menos moléculas y entonces ejerce menos presión contra la pared. Entonces, ¿qué quiere decir? Ejerce menos presión, pero puede circular mayor cantidad. Entonces, un vaso arterial tiene una presión y un flujo, pero ahora el flujo se divide en 2, entonces las dos más chicas tienen menor flujo, por lo tanto tienen menor presión que la anterior. Sin embargo, pueden movilizar mayor cantidad de sangre que la previa. ¿Se entiende ese concepto? Eso hace que a medida que voy dividiendo los vasos arteriales, la presión en cada vaso disminuye, pero el flujo que va habiendo es cada vez mayor. O sea que la presión en el sistema va cayendo, pero el flujo va aumentando. Es lo mismo que acá. La presión cae, pero el flujo aumenta. ¿Está bien? Es exactamente lo mismo que para el sistema arterial venoso. Acá, el flujo que está movilizando las arterias es 3, y el flujo que está movilizando esas venas es 6. ¿Está bien? 0,75, 1,50, perdón, 4,50.
Estos movilizan 450 y este movilizan 3. ¿Está bien? Es decir, que a medida que fue cayendo el flujo que circula por adentro de cada vaso, fue cayendo la presión, pero la suma de todo el flujo es mayor acá que acá. Lo podemos entender de otra manera. Si yo les digo, la aorta, ¿qué circula, por dónde circula más sangre por minuto? ¿Por la aorta o por todos los capilares del cuerpo en el mismo tiempo, digamos, al mismo tiempo? O sea, tomo todos los capilares del cuerpo y tomo la aorta. ¿Por cuál circula más sangre por minuto? En total, digamos, por la cantidad, la red de capilares que hay, seguramente, Por porque la está red, indudablemente. Por la red capilar circula mayor volumen. Ahora, ¿qué tiene más presión? ¿Cada capilar o la aorta? la aorta, claramente. Invariablemente. O sea que aumentó el flujo total en la red capilar, aumentó el flujo, pero disminuyó la presión. ¿Está bien? Muy bien. Lo mismo pasó con va a pasar con la velocidad. Por la aorta se circula más rápido que por el capilar. ¿Está bien? En la medida que se aumenta el lecho capilar, la velocidad disminuye. O sea que la sangre por acá pasa despacito. Y no es casual, pasa despacito para que pueda hacerse el intercambio. Pero todo sigue la misma regla. Voy de mayor presión a menor presión, siempre. Siempre voy de mayor presión a menor presión. Aunque hay más flujo, hay menor presión. Llego al capilar. La arteria tiene 35 milímetros de mercurio de presión. La oncótica no la cuento porque es igual permanentemente. La presión de salida, 35 milímetros de mercurio. Empuja hacia afuera, hacia el intersticio, empuja líquido disolvente, el líquido disoluto. Bien. Profe, yo no veo lo que está compartiendo. No sé si a los demás le pasa lo mismo. Ah, puede ser que no lo esté compartiendo, no se ve. porque yo soy muy egoísta. Acá me figura que lo estoy compartiendo, pero... Sí, se está compartiendo la pantalla, pero se ve negro. No se ve nada. No se ve nada. Bueno, entonces vamos a tratar de compartirla de nuevo. Vamos a hacer así. A ver si ahora comparte. Compartirlo me conformo, dijo. Compartirlo me conformo era un docente que estaba tomando un examen. Compartirlo me conformo. ¿No? Queda un chiste. No les hace gracia. Bueno, acá hay algo, acá hay gato encerrado. A ver, ¿ahí se ve? Sí, ahí se ve. Ahí va. Perfecto, volvíamos de nuevo al de acá, entonces decíamos, llego al capilar, en el capilar, ahora los participantes pueden ver su presentación. ¿La están viendo los participantes o no? Sí, sí. ¿Se ve? ¿Se ve acá un dibujo? Bien. Sí, se ve. Entonces decía, llego al vaso sanguíneo y al capilar, y cuando llego al extremo capilar, la presión ya no es de 120-80, sino que la presión es homogénea y 35 solamente. Fíjense cómo la arteriola tiene 35 de presión y la aorta tiene un rango entre 120 y 80, que es mucho mayor que 35. ¿O no? O sea, la aorta tiene una presión entre 2 veces y 5 veces la presión, entre 2 veces y media y 5 veces, o casi 5 veces, la presión que tiene una arteriola. Sin embargo, si sumo la sangre que circula por las arteriolas en un momento determinado, si tomo la sangre de todas las arteriolas en un mismo momento, y sumo la sangre que pasa por esas arteriolas, es mucho más que la que está pasando en la aorta por ese mismo instante. ¿Está bien? Pero esa distribución a su vez también genera que caiga la presión. Y también me asegura que entonces la sangre circula desde la aorta hacia esos vasos que tienen menos presión. O sea que es todo lo mismo, una cosa relacionada con la otra.
O sea, la presión no cae porque sí, cae porque los vasos son cada vez más con el mismo flujo. Entonces, al haber cada vez más vasos con el mismo flujo, la presión se le va cayendo. Eso hace que la sangre tienda a distribuirse hacia esos vasos. Luego, la sangre pierde parte de su contenido líquido hacia el intersticio porque la presión dentro del vaso es mayor que la del intersticio. Pero a su vez, el vaso pierde presión y pasa al sistema venoso, que a su vez va distribuyendo la sangre hacia el resto del sistema venoso, que tiene muchas venas, y por ende también cae la presión. Por lo tanto, el sistema venoso ya de por sí tiene menor presión, lo que a su vez favorece que el desplazamiento siempre sea en ese sentido, de un lugar de mayor presión a uno de menor. Pero por otro lado, el tener menor presión en ese extremo venoso favorece que el intersticio devuelva el contenido hidroelectrolítico o hídrico y de solutos, y entonces se recupera gran parte de lo que perdió la vena. Aún así, una parte del líquido y soluto queda en el intersticio. ¿Qué se hace con ese excedente? Entra al vaso linfático que se lo lleva camino al confluente yugulo-subclavio, o sea, de nuevo a la vena, pero no a esta, sino a un confluente que está en un lugar determinado en el cuello. ¿Está bien? Entonces tuve el intercambio. Llegué hacia el sistema venoso. El sistema venoso que ya tiene una presión venosa baja, y una presión venosa baja, 16 milímetros de mercurio. Sin embargo, el sistema venoso de las venas más chiquititas, de las vénulas, pasa la sangre a un sistema venoso muy ramificado y por ende la presión cae en el sistema, de modo tal que el desplazamiento se produce ahora desde las vénulas hacia venas más grandes. ¿Está bien? Que a pesar de ser más grandes, tienen menos presión que esta vena más chica. ¿Y por qué tienen menos presión? Porque son muchas más y porque además tienen sangre que se está desplazando hacia un lugar que tiene menos presión todavía. Bien, son las venas que están en el tórax. Entonces, una vez que entré a la vena, la sangre se desplaza en la vena. Bien. Y ahí tengo circulación en la vena. Bueno. Antes de que se vaya a las venas, usted en un momento dijo que por la arteria circulaban 3 tipos de flujo, pero no explicó por qué. Repetime, le hizo la pregunta porque hizo no sé. Un dibujito, como que en la arteria. A ver, más puntual. Más puntual en la Usted pregunta. explicó que dentro de la arteria, Sí. cuando sale del corazón, sí. Había 3 tipos de flujo. Y usted hizo un dibujo, como que en el centro iba más rápido. No, y dije que hacia, habían 2 tipos de flujo. Uno se llamaba flujo laminar y el otro flujo turbulento. Sí, ¿y qué pasó con eso? No, pensé que adentro, que el recorrido que hacía el líquido, sí. No sé, entendí mal yo entonces. Pensé que había 3 tipos de fuerza, digamos, dentro de las... No, dentro esa de es la forma de arteria. circular. Esa es la forma de circular de la sangre. La sangre adentro pensé de un que había un vaso porqué. tiene 2 formas de circular. Puede circular ordenadita, flujo laminar, o puede circular toda tumultuosa, flujo Sí, eso lo turbulento. entendí. ¿Está bien? Perfecto. Sí, Bien. había que entendido algo mal. No, puede ser, no sé, por ahí se te confundió con alguna otra cosa que haya dicho. Claro. Cualquier cosa me preguntarás, pero de flujo dijimos eso solo, flujo laminar y flujo turbulento. Perfecto. Bien. Llegué al extremo venoso y ahora la sangre tiene que volverse al corazón. Ahora tengo que volver hacia el corazón. Bien. ¿Cómo hace la sangre para volver al corazón? Muy bien.
tres cosas. La sangre ahora llegó al sistema venoso. Está en el sistema venoso y el corazón, por más que se contraiga, ya no puede empujar la sangre en las venas. ¿Está bien? Ya la presión que hace el corazón para mover la sangre en el sistema venoso es nada, es muy poquita. ¿Está bien? Es decir, que el empujado que está haciendo el ventrículo izquierdo sobre la sangre de la arteria se va diluyendo. Es como si yo tuviera una, no sé, tengo que soplar a través de un tubo. Entonces yo soplo a través de un tubo que se ramifica. Mi soplido sirve para que se vaya desplazando aire en el tubo, pero llega un momento, no sé, vamos a ponerle una distancia a 27 kilómetros, que por más que yo sople, el aire no se está moviendo por lo que yo soplo. ¿Se entiende? No hay manera de que el movimiento de mi aire llegue hasta 27 kilómetros de distancia, porque nada, no hay manera. ¿Se entiende? Y si hay algo de movimiento, es mínimo. Es una cosa que la fuerza que yo pueda estar ejerciendo, o la presión que pueda estar ejerciendo, el aire que yo insufle al sistema de 27 kilómetros, es insignificante. ¿Está bien? Bueno, al corazón le pasa igual. El corazón bombea la sangre a través de las arterias, que se transforman en arterias más pequeñas, arteriolas, metarteriolas. Pero llega un punto en que la distribución hace que esa fuerza no camine. Especialmente cuando la sangre pierde una gran cantidad de su líquido en el intersticio y ya circula menos en el capilar. Así que el corazón ejerce fuerzas y algo ejerce. Pero para que después la sangre suba desde un pie hasta el corazón de nuevo, olvídalo. Olvídenlo. No va a pasar eso. El corazón no ejerce la fuerza suficiente como para llevar la sangre hasta el pie y traerla de vuelta. No, eso no sucede. Aparte, por lógica se entiende que no puede suceder. Por esto que les digo. Es decir, la lógica que hasta hace un ratito les decía que el corazón era el que bombeaba y hacía circular todo, esa misma lógica se diluye cuando interpreto cómo esos tubos se dividen hasta la nada misma y se transforman en capilarcitos y luego se transforman en vénulas. Ya cuando llega el capilarcito, el corazón no, nada. Lo que está haciendo es mover mínimamente. Pero con eso no alcanza para que la sangre vuelva con la misma velocidad que se fue, para poder mantener todo el sistema intacto. Entonces necesito algo más. Bueno, lo primero que tengo es el visa, acá dice visa tergo, pero en realidad esto se llama visa fronte. Ahí dice visa tergo, pero en realidad ese concepto de gradiente de presión entre las venas se llama visa fronte, vis a fronte. ¿Está bien? En vez de visa tergo. El vis a fronte es el gradiente de presión entre la vena cava y las venas periféricas. ¿Qué quiere decir? ¿Hay un gradiente de presión? Sí. ¿Un gradiente de qué es un gradiente? Una concentración. No. Un gradiente no es una La concentración. cantidad de solutos. Un gradiente es un diferencial, ¿no? ¿Un qué? ¿Un gradiente es? Una diferencia. Exacto. Un gradiente es una diferencia. Es decir, es algo donde tiene que haber algo que hay más y algo que hay menos. ¿Está bien? Entonces, es una relación diferencial, una diferencia. ¿Está bien? Una diferencia. Eso es un gradiente. Un gradiente es un lugar donde hay algo más y un lugar donde hay algo menos. Eso genera un gradiente. Una diferencia entre una cosa y otra. Entonces, siempre que hay un gradiente, eso permite un desplazamiento. Si hay un gradiente de solutos, hay un desplazamiento del lugar donde hay más soluto hacia el que hay menos. Gradiente de concentración. En este caso, un gradiente de presión. Es decir, hay un lugar donde hay más y un lugar donde hay menos. ¿Dónde hay menos presión? En las venas cavas. ¿Por qué? Porque están dentro del tórax. ¿Está bien? Y el tórax ya de por sí tiene menos presión, pero además, cada vez que uno inspira,
Cada vez que uno inspira, fíjense lo siguiente. La caja torácica la puedo esquematizar. La caja torácica la puedo esquematizar como si fuera una campana. Una campana de esta manera. Ahí la marco. Y ahora yo le voy a hacer, la campana la voy a hacer así. Dibujé campana A, campana B. ¿Cuál de las dos campanas tiene más volumen? La campana B, aparentemente. La campana B, aparentemente. Está más expandida. ¿Cuál de las dos tiene más volumen? Las dos tienen 16 puntitos adentro, 16 partículas adentro. ¿Cuál de las dos tiene adentro más presión? La A. La A, porque tiene menor superficie. Tiene las mismas cantidades de puntitos en menos. Perfecto. Si yo conecto un tubo, conecto un tubo con el exterior, y el exterior es el mismo en los dos casos, ¿en cuál de las dos campanas o a cuál de las dos campanas van a entrar más partículas? ¿A la A o a la B? A ver. A la A B. la B. Porque lo que hay quiere más espacio entre ingresar... cada una de las partículas ahí, hay ¿Cómo? más lugar para que entren. Hay más espacio entre cada una y hay más lugar podríamos para que verlo entren. de esa manera, hay más espacio. Lo que se está generando, ¿qué generé entre A y B? Entre la situación A y la situación B. Respecto a de afuera, ¿qué se generó? ¿Qué generé? Generé un gradiente. Un gradiente. Le reduje a A la presión de modo tal que desde el exterior se pueda desplazar lo que está afuera ejerciendo fuerza para entrar. ¿Está bien? Un gradiente. Generé un gradiente, en este caso un gradiente de presión. Cuando el tórax se expande, se genera una menor presión dentro del tórax, lo que hace que el aire ingrese hacia los pulmones, pero en los vasos sanguíneos esa expansión representa que la sangre se desplace hacia ese lugar. Se genera un gradiente dentro de un vaso sanguíneo. Lo voy a poner acá en el esquema. Que es lo mismo que había antes. Si acá tengo un vaso sanguíneo, y acá ahora tengo el mismo vaso sanguíneo, cada vez que expando el tórax, el vaso sanguíneo del B va a tener una menor presión y por lo tanto va a desplazarse el líquido desde afuera del tórax hacia adentro del tórax, igual que pase con cualquier tubo, como el del aire. En el A puede haber un desplazamiento, pero en el B hay mayor desplazamiento. Eso pasa con las venas. Se expanden
junto con el tórax y eso les baja la presión casi a cero. O sea que ya de por sí el tórax tiene una menor presión que se hace menor todavía en cada inspiración. Entonces el bisafronte ha ayudado por el bombeo inspiratorio del diafragma. El bisatergo en realidad es la fuerza remanente del corazón, que es muy poquito, el bisatergo. El bisafronte es la presión más baja que tienen las cavas de por sí. Y por último, luego el bombeo inspiratorio hace referencia a la caída mayor todavía de la presión cada que inspiramos. ¿Por qué? Porque las grandes venas estas que van al corazón están dentro del tórax. Por último, la expresión de las venas por contracción de los músculos o la expresión por compresión, expresión de exprimir, desplaza también la sangre. O sea que los músculos, al contraerse, aprietan al sistema venoso y las venas tienen su flujo hacia el lugar que tiene menor presión, que es el tórax. También cuando caminamos en nuestro pie, en la planta del pie, hay como una suela, en la planta del pie hay como una suela, que son como almohadillas. ¿Se han tocado las almohadillas de los pies alguna vez o no? ¿Sintieron que alguna vez tienen como que tienen almohadillas en los pies? Sí, abajo de los dedos, digamos. Debajo de Como los si dedos, fuera en la planta, debajo del talón, hay zona de almohadilla. Esas zonas están llenas de venitas. Cada vez que uno camina, aprieta esas venitas y esas venitas se exprimen y empujan la sangre hacia el corazón. O sea que sea como quiera que uno las exprima, por contracción muscular, o sea que uno las exprima por compresión externa, como en el caso de la suela venosa, sea cual fuera la forma, uno está generando un apriete de la vena y por ende un aumento de la presión en la vena que desplaza la sangre en el sentido de donde hay menos presión, que es en el tórax. Estas tres cosas hacen que la sangre vaya fluyendo hacia el tórax. ¿Está bien? El bombeo, entonces, inspiratorio, la expresión o apretado de las venas y la menor presión que hay ya de por sí en el tórax, el bisatergo. El bisafronte. Podemos agregar el bisatergo, que es el poquitito de presión que suministra el ventrículo izquierdo. ¿Está bien? Entonces la sangre vuelve por estos motivos. Vuelve porque hay más presión en las venas periféricas que en las venas centrales. ¿Está bien? Y eso desplaza la sangre de vuelta hacia el corazón. ¿Está bien? La sangre llega al corazón, al ventrículo derecho, pasa al ventrículo, llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, la sangre es bombeada a los pulmones y vuelve otra vez a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y otra vez vuelve el circuito. ¿Está bien? O sea que vimos cómo circula la sangre a través del sistema. Bien. Ahora, en la medida que la sangre va pasando de la arteria hacia los capilares, se va distribuyendo. Se va distribuyendo. Bueno, ¿cómo está distribuida la sangre en el cuerpo? Bueno, primero, la sangre representa 6 a 8% del volumen corporal. O sea que, no sé, el que pesa 100 kilos, ¿está bien?, tendrá 6 a 8 litros de sangre. ¿Está bien? El que pesa 70 tendrá 4,2 a 5 litros de sangre, y así. ¿Está bien? Es decir que la sangre representa un 6 a 8% del volumen corporal total. ¿Cómo está distribuida esa sangre? Del total de sangre. No, ahora no estoy hablando del total del volumen corporal, sino el total de sangre. 8% de la sangre la tiene el corazón. ¿Está bien?
O sea que de 5 litros de sangre voy a encontrar en el corazón, ¿está bien? De los 5 litros de sangre voy a encontrar 400 mililitros en el corazón, entre las 4 cavidades. Bien. Luego, los vasos pulmonares tienen 12% del volumen corporal, y el otro 80% está en los vasos sistémicos, aorta, sus ramas y las venas. De este 80%, las arterias y arteriolas tienen el 15% de la sangre, los capilares el 5%, y las venas el 60% de la sangre que hay en los vasos sistémicos. El 60%. O sea que de este 80, 60 están en las venas y venas. A pesar de que tienen menos presión. Pero tiene menos presión cada vaso sanguíneo. En conjunto, tienen más volumen todas las venas y vénulas del cuerpo. ¿Está bien? Fíjense que tienen más venas, más que los propios capilares. Los capilares son un montón también, pero son muy chiquititos. Bien, entonces ahí tengo cómo se distribuye la sangre en el organismo. Bien. Luego, digo, la sangre circula por los vasos sanguíneos. Puedo medir la sangre que circula por cada minuto. Entonces, lo que pasa de sangre en un minuto por un vaso sanguíneo, le llamo, o por los vasos en general, no por uno, sino por los vasos en general, le llamo volumen minuto vascular. ¿Está bien? El volumen minuto vascular, o gasto, o caudal, es la cantidad de sangre que pasa por minuto por los vasos sanguíneos. Volumen de sangre por minuto. ¿Está bien? Volumen vascular. Bien. El volumen minuto, equivale al 6 u 8% del volumen corporal. O sea que equivale a una volemia. ¿Qué es una volemia? Volemia es la cantidad de sangre total que tiene cada individuo. El volumen minuto, es decir, la sangre que pasa por un vaso, depende básicamente de dos cosas. El volumen que pasa por el vaso depende básicamente de dos cosas. Depende de una diferencia de presión y de la resistencia que se ejerza al paso del líquido. Fíjense, el volumen minuto depende de una diferencia de presión. Imaginamos el sistema arterial, de un lado arteria, venoso, del otro lado vena, y en el medio está el capilar. Sistema arterio-venoso. Mi pregunta es, cuando uno dice, la sangre para que circule del sistema arterial al venoso, ¿qué tiene que tener para que haya circulación del sistema arterial al venoso? ¿Cuál es la característica que tiene que cumplirse? Para que la sangre circule del sistema arterial hacia el venoso, ¿qué es lo que tiene que haber? Capilares. Bueno, vasos intermedios tiene que haber, pero ¿cuál es la condición para que se desplace el líquido? Diferencia de presión. Gradiente. Un gradiente de presión o diferencia de presión. Y eso es lo que está diciendo ahí. Delta es diferencia de. ¿Está bien? O sea que para que haya un volumen tiene que haber una diferencia de presión entre el sistema arterial y el venoso. Si la presión en la arteria es 10 y la presión en la vena es 10, ¿para dónde va a haber desplazamiento?
Para ningún lado. Para Va a estar ningún constante. lado. Lógico. ¿Cómo se va a desplazar si los dos tienen la misma presión? Están ejerciendo presiones contrarias o presiones iguales, no se desplaza el líquido. Entonces tiene que haber una diferencia de presión entre el sistema arterial y el sistema venoso. Porque si no hay diferencia de presión, no hay circulación. Si no hay diferencia de presión, no hay gradiente. Si no hay gradiente, no hay circulación. Eso es lo que está diciendo ahí. Que la diferencia de presión es fundamental para que haya un flujo, para que haya un caudal, un volumen minuto. El volumen Pero minuto, en la arteria, ¿qué presión se toma? Porque si uno sabe que tiene una mayor y una menor, dependiendo los latidos del corazón, ¿cuál es la presión que se tiene en cuenta? ¿cuál es la presión mayor? 120. ¿Y la Y menor? se tiene en cuenta la mayor. ¿Y la 80. menor? 80. ¿Y la de las venas, la de la vena cava cuánto es? Llegando al corazón, 0, dijo. Cerca de 0. Y entonces, ¿cuál es la preocupación? Por eso, ¿cuál es la que se toma? ¿Cuál sería el número que A podemos ver, poner? En el si la medio. máxima es 80 y la máxima es 120 y la mínima es 80 y la otra es 0, ¿el desplazamiento para dónde se va a producir? Siempre se va a producir para la vena. Lógico. ¿Se entiende? ¿O no? Eso me lo podrías preguntar. Eso me lo podrías preguntar y podría tener importancia si la vena en algún momento sobrepasara los 80 milímetros de mercurio. Entonces vos me preguntarías eso y yo te diría, bueno, mirá, el desplazamiento, cuando la aorta llega a 120, desplaza para un lado. Pero ojo, porque cuando la vena llega a 100, te lo desplaza, tiene tendencia a desplazártelo para otro. Pero no sucede eso. La aorta desplaza en un promedio que se calcula con la presión sistólica menos la diastólica sobre 3. En ese promedio, pero no importa el promedio ese. Lo que siempre es mayor que la de la vena. Claro. ¿Se entiende? Siempre la presión arterial media o la presión de la arteria más alta y la más baja siempre son más altas que la de la vena. Siempre son más altas que la del capilar. Por eso siempre el desplazamiento es en ese sentido. ¿Se entendió? Claro, no, yo decía para esta fórmula que esté muestra. Sí. Si uno tiene que representarla por números. Bueno, por eso. Esa era mi pregunta. Si lo tengo que representar por número, mira lo que hago. Tomo la presión arterial media, que es la fórmula que vimos antes. ¿Se entiende? Haces la media, que no es una división, no es 120 más 80 dividido 2, sino que se hace la cuentita, tomo la media, listo, ya tomé la media. Okay. Pero igualmente, aunque tome la más alta o la más baja, igual siempre es más alta que la presión venosa central. Sí, sí. Entonces, tomo la presión venosa central menos la presión. Esto es la diferencia de presión. La presión en la arteria menos la presión en la vena. Esa es la diferencia de presión. ¿Se entendió? De eso depende el volumen minuto. Si la presión arterial media aumenta, entonces este número va a ser, si acá aumenta, acá decía 2 y acá decía 1, y ahora dice 4 y acá dice 1, entonces el número del denominador me va a quedar más alto, del numerador me va a quedar más alto, y entonces este número va a aumentar. ¿Se entiende? O sea que cuando aumente la presión arterial media, va a aumentar el volumen minuto. Sí, por supuesto. Aumento la presión arterial media, entonces va a haber más caudal, más volumen. Entendiéndolo en números, ¿está bien? Y luego, el desplazamiento o volumen minuto va a depender también de la resistencia que se ejerza al pasaje del volumen, lógicamente. ¿Qué es la resistencia? Bueno, imaginemos que el vaso, en vez de tener este diámetro, está tapado y tiene este diámetro. Entonces, ¿el volumen va a ser mayor o menor? El volumen minuto. Si los vasos están cerrados, el volumen minuto va a ser